Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Vilmania Malena y estoy de nuevo con ustedes a través de esta plataforma Malena News. Yo sé si ustedes me habían echado de menos, pero estoy nuevamente con otro contenido más. Espero que este sea de su agrado. Esta vez nos vamos con el tema de la bioserie de Chespirito de Roberto Gómez Bolaños, que está dando de qué hablar sin querer queriendo en toda Latinoamérica y parte del mundo. Es una producción de HBO Max y de Producciones Chespirito bajo el aval de su hijo Roberto Gómez Fernández. Todo lo que se está tejiendo a través de esta serie ha sido una olla de grillos que se ha disparado para que realmente la gente se dé cuenta de todo lo que ahí se vivió, a pesar de las risas y de esos momentos que vivimos todos con nuestra niñez, porque este genio guionista y creativo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue una mente brillante. También la serie revela parte de su infancia, del Chavo del Ocho, de Chespirito, Chapulín Colorado, y ahí fue que realmente repuntó este gran talentoso guionista, libretista, escritor mexicano. Veremos también un contexto histórico de estas grandes producciones, además contarles que detrás de la risa pues habían desacuerdos, egos, dolor, traición y un gran conflicto legal entre la viuda, y que también fue parte del elenco de todas estas producciones de Chespirito o Roberto Gómez Bolaños. La señora Florinda Mesa, ella no fue contactada para la creación de esta serie, y lo cual ella se enojó, lo hizo públicamente, de que dice que esa serie es incompleta, que está sesgada porque no contó con el aval de ella como su viuda, como su esposa, que fue durante casi 40 años y que fue también parte del elenco principal. Ya para decirles que actualmente ella instó una demanda con sus abogados para demandar, vamos a decir, valga la redundancia, esta serie. Así que esto pica y se extiende. Vamos a adentrarnos un poquitico más sobre Sin Querer Queriendo y sobre la historia de este gran personaje Chespirito y todos sus elencos, cada uno de sus personajes y parte del elenco, lo que se vivió y lo que esta serie ha destapado a través de las cámaras. El señor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, nació en el 1929 y murió en el 2014. Este gran y talentoso actor, guionista y productor de todas estas series, especialmente la del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, así como parió varios personajes muchísimos importantes, que nos deleitó por años, esos años 80, que yo realmente fue la que los viví, siendo una niña de 9, 10 años. Era un toque de queda en la República Dominicana. No sé ustedes, mis amigos, los que me están viendo, a qué hora veían ustedes el Chavo. Aquí en Dominicana habían dos horarios. Había un horario donde yo lo veía cuando llegaba de la escuela, pequeñita, hora de almuerzo, comía y era mirando el Chavo del Ocho. Se pasaba, si no, mi mente no me falla, de 12 a 1 del mediodía. O sea que tú comías junto con el Chavo y el Chapulín, pero el preferido mío era el Chavo, que era a las 12 del mediodía. Había otra tanda en República Dominicana, que era la tanda de la tarde, cuando los pequeños llegaban de la escuela, ya de la parte que estudiaban en la tarde, aparte de la gente de acá. No sé ustedes, escríbanme, díganme, mis amigos, a qué horario les pasa, ustedes veían y pasaban
países el Chavo o el Chapulín Colorado. Él comenzó, repuntó en los años 70, donde ya de ahí creó lo que es el Chavo del Ocho y Chespirito. Realmente este personaje dio mucha felicidad a los niños, porque eran unos personajes adultos, pero que hacían papel muchos de niños y otros ya de adultos per se, pero era un contenido limpio, transparente, no con esta vulgaridad que estamos viviendo hoy en día, y que realmente fue parte de la historia, fue un ícono en Latinoamérica y parte del mundo, el señor Chespirito. Personajes que cambiaron la televisión en Latinoamérica. ¿Quién no se recuerda de este héroe, el Chapulín Colorado? Lo sospeché desde un principio. Síganme los buenos. Pues este antihéroe, porque era como un personaje vestido de rojo, un chapulín. En México creo que les dicen un grillo. Allá es como un personaje de un animalito con sus antenitas. Él decía con las antenitas de vinil que él escuchaba todo lo malo que sucedía a su alrededor, y él iba valientemente, pero también, aparte de que era valiente, un héroe valiente, también al mismo tiempo era bien miedoso, pero tenía un corazón muy grande, muy noble. Así que cómo reímos con ese Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. Y además otros personajes como el que lo caracterizaba a Chespirito, como el Chompiras y el Botija, el Doctor Chapatín, un sinnúmero de personajes, pero lo más importante fueron el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Sin lugar a dudas, mis amigos, que Chespirito no fue tan solo un programa de risas, fue un programa cultural que abarcó gran parte del mundo. Con decirles a ustedes que por más de 30 años, esta set de programas que tenía este gran productor Roberto Gómez Bolaños, anduvo toda Latinoamérica, fue famoso, estuvo bajo el premium de que el primer programa que subía todos los ratings en Latinoamérica y parte del mundo, estuvieron por acá en Latinoamérica, fueron famosísimos y hicieron recorridos. Ellos llevaban sus personajes, fueron a Argentina, fueron a Venezuela, fueron aquí a República Dominicana, Chile, Perú, un sinnúmero de programas que ellos hacían también fuera, salían del escenario de Televisa y andaban parte del mundo, y eso fue un éxito. Yo recuerdo que, según estimados de Televisa, tan solo el Chavo del Ocho lo veían en Latinoamérica, lo veían de 350 a 400 millones de personas semanal. Ya ustedes saben lo que eso generaba. Eso era un emporio. Eso fue un boom de que no había un ser humano aquí en Latinoamérica que no mirara ese programa y se deleitara, y que fueron parte de nuestro crecimiento con ese tipo de humor, como yo les dije, un humor sano, cargado de travesuras, pero sobre todo con grandes, vamos a decir, valores que no lo estamos viendo actualmente. Lo que acontece con la bioserie Sin Querer Queriendo, que, como les dije inicialmente, se trata de la biografía de Roberto Gómez Bolaños, la creación de todos sus personajes, su vida y los conflictos que ahí se tejían durante el rodaje, y donde cada personaje pues tenía un rol muy importante en todos los temas que Roberto Gómez Bolaños trabajó y creó. Cabe destacar que él era el dueño legalmente de todos los personajes, era dueño de los personajes, era dueño de las frases y era dueño de los vestuarios. Entonces, la bioserie destapa todo lo que allí sucedió con cada uno de los personajes, que nosotros veíamos que en algunas grabaciones no estaban, y uno lo más lejos que podía pensar como espectador, como consumidor, como fan, era que ahí, aparte de la risa que se veía, era lo que el principal pues motivo de esos programas, que eran deleitar a la comunidad.
Eso eran conflictos tras conflictos. Y la serie está dando mucho de qué hablar y nos hemos quedado con la boca abierta. Tales conflictos están con las entradas y salidas de estos personajes. Número uno fue la salida de Kiko. Kiko, el personaje con los buches, vamos a decir, que era el hijo rico de la vecindad, el hijo de doña Florinda Mesa, él se llama Carlos Villagrán. Entonces el señor Carlos Villagrán salió de la producción del elenco a finales de los años 70, en plena ebullición de estos personajes y de estos programas. Producto de que él quería libertad del personaje, él quería llevarse el personaje fuera del set de Televisa, vamos a decir, del set de Chespirito, y Chespirito no lo permitió. Él se fue y llevó el personaje a otras producciones, pero fue demandado por Chespirito. Roberto Gómez Bolaños pues ganó dicha demanda. Eso causó mucha fricción hasta a finales casi de su muerte, que se vieron, según están los videos ahí, se vieron en un homenaje que le hicieron Televisa a todo el elenco. En el 2012 fue que se le hizo ese homenaje. El señor Roberto Gómez Bolaños estaba apoderado de todo el personaje, no podía, bajo su aval, no podía darle libertad para que ellos pudieran trabajarlo, irse fuera y ganarse su dinero con los personajes. Entonces la Chilindrina también duraron 12 años y pico de pleitos legales, porque la Chilindrina alegaba de que ella fue la creadora del personaje, que solo Chespirito le puso el nombre, porque ellos eran muy amigos, eran amigos de muchos años y de su familia. Entonces la Chilindrina pues tuvo una suerte, o un golpe de suerte, de que se entera a través de los abogados de que los contratos estaban vencidos de los personajes. Ella públicamente dice que los contratos que tenía Chespirito de cada uno de los personajes vamos a decir, se actualizaban cada 5 años y ya estaban vencidos de hacía 10 años. Y ella aprovechó esa brecha y se apoderó del personaje y lo pudo explotar, lo sacó hacia otras producciones, y también contó con el aval de Televisa para ello, porque habían unos temas de que Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, ella quería hacer otras miniseries con el nombre de Chespirito y de la Chilindrina, y Chespirito le decía que si le ponía los créditos de él la liberaba, lo aceptaba, pero ella no aceptaba. Entonces por eso se fueron a pleito legal. Cabe destacar de que ellos él y la Chilindrina iniciaron varios proyectos en Televisa antes de nacer Chespirito, antes de parir lo que eran los personajes del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Entonces ellos también, igual que Kiko, se vieron. Ella vio a Chespirito en el homenaje aquel que les comenté en el 2012, que se le hicieron a todo el personaje, a todo el elenco, y a ellos se abrazaron, según dice ella en una entrevista de una periodista en México, que ella le dio se dieron un abrazo efusivo, y ella le decía: tanto que yo te quiero y te agradezco, le decía. Entonces se abrazaron. ¿Por qué no nos hemos comunicado? Entonces ella le pidió su teléfono y ellos se mostraron, casi lloran juntos. Ella insistió, ella quiso llamarle después que terminó todo, pero parece ser que doña Florinda, la villana de la obra, al parecer, pues no le pasaba las llamadas a la Chilindrina cuando él ya quiso la amistad reanudarla, a pesar de todo esto que pasaron. Pero realmente ella se quedó con el personaje y brilló. Mientras que Don Ramón no entraba y salía, también se disgustaba. Don Ramón salía del elenco, prácticamente él lo dijo público antes de morir, de que eran por conflicto de doña Florinda.
porque el señor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, le dio mucha participación a doña Florinda, porque cabe destacar de que ellos se involucraron sentimentalmente y por ello ella fue ganando terreno dentro del elenco. Él le escribía varios personajes a ella. ¿Se recuerda? Doña Florinda, él le sacó la fonda a doña Florinda, también la Chimoltrufia, le hizo varios personajes, pero producto de que ya ellos tenían una cercanía. Entonces, esta serie será una venganza de la familia, los hijos de Chespirito, o es realmente la verdad total, o falta una pieza dentro de este ajedrez. Esa es mi pregunta. Coméntenme, mis amigos, qué les parece a ustedes, si van a ver la serie, si ya la vieron, qué les parece. Es cierto que debieron de contar con la participación de doña Florinda, porque también hay mucho dolor ahí. El señor Roberto Gómez Bolaños, cuando estaba ya en la cúspide, él estaba casado con su primera esposa, madre de ellos tenían 6 hijos. Entonces doña Florinda, que era parte del elenco, Florinda Mesa, se involucró sentimentalmente con Roberto Gómez Bolaños, habiendo estado él casado. Entonces de ahí vinieron todas las disputas, ¿verdad? Por el nombre, además que también eran disputas económicas. Ellos alegan de que cuando hacían las giras internacionales a Centroamérica, ellos no cobraban regalías. El señor Roberto Gómez Bolaños no le pagaba regalías, o sea que también el señor Roberto Gómez Bolaños fue un hombre muy comedido, quien administraba lo que era la parte, vamos a decir, monetaria, era su hermano, que una vez él lo pasó al elenco de cuando estaban en la escuelita de Chespirito. Bueno, pues entonces eso es lo que aconteció. Otro personaje también de El Chavo del Ocho, que no tuvo ningún tipo de conflictos con Chespirito, fue Edgar Vivar, que es el señor Barrigas en la serie en el programa del Chavo del Ocho, mejor dicho. El señor Barriga inclusive pues cooperó con el elenco de actores de la serie, porque ustedes saben que son unos actores de primera, mexicanos, que están dentro de los personajes de Chespirito, y Edgar Vivar fue uno de los que está cooperando, o cooperó, mejor dicho, porque ya la serie está en el aire. Ya prontamente la veremos en otros espacios como la televisión nacional, la veremos también, ahorita pasa a Netflix, se hacen acuerdos, pero el señor Edgar Vivar no tuvo ningún asunto legales con el señor Chespirito. De igual forma, pues, también el profesor Girafales nunca demandó, al contrario, todo el elenco, hay uno, el que está haciendo el personaje del profesor Girafales, de los actores, se pudo nutrir pues con un libro que él había escrito para conocer más el personaje. Los que sí están cooperando es la Chilindrina con el elenco de actores de la serie. Además de eso, pues, el único que no cooperó fue Carlos Villagrán, que dijo que él se queda con lo bueno, que fue mucho más que lo malo. Pero sí dijo en otro video, públicamente, en otra participación de él pública, que dijo que no tenía nada que hablar de la serie, pero que sí tiene que haber sido con mentiras. O sea que todavía hay una brecha, hay mucho dolor en este personaje de Kiko, de Carlos Villagrán para Chespirito. Pero sí, ciertamente, al final del camino, yo creo que la risa no tiene dueño. Y vamos a agradecerles a Carlos Villagrán también lo que nos hizo reír a todos. Como comunicadora, pero sobre todo como fan de estos personajes del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, de este genio del guión, de la escritura,
señor Roberto Gómez Bolaños, pues que en paz descanse. Este señor pues nos deleitó, nos hizo ver que la bondad en los seres humanos es mucho mayor que los egos, que las traiciones, pero que al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados, porque al esta serie destapar todo, desnudar todo lo que se vivió allá dentro de las filmaciones, porque fueron muchos años, fueron más de 30 años. Cabe destacar que la serie terminó en el 1980, él mismo la cerró debido a que él decía que estaba muy mayor para interpretar al Chavo. No causó muy buen gusto, ¿verdad? No fue de agrado al personal, pero así estuvo la cosa. Entonces, volviendo al caso de los sentimientos que yo tengo, me quedo con la alegría, me quedo con la ternura que nos dio cada uno de esos personajes y de las risas, porque realmente las risas, como les dije, no tienen dueño. Él se apropió de todos esos personajes, creó muchas fricciones, pero también nos hizo deleitar, nos hizo ser felices y fueron parte de nuestro desarrollo y nuestra infancia. Así que muy agradecida con el señor Roberto Gómez Bolaños, pero también este conflicto ojalá llegue a un fin, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo, porque estas demandas van a venir y ya están públicamente pues hechas, y espero que llegue a un acuerdo tanto la familia de Roberto Gómez Bolaños como la viuda, doña Florinda. Y ¿qué ustedes piensan, mis amigos? ¿Falta que doña Florinda diera su versión en esta historia, o fue simplemente una explotación de la familia de Roberto Gómez Bolaños hacia la imagen de Chespirito, su padre, Roberto Gómez Bolaños, o una venganza a doña Florinda por lo que sus hijos pasaron cuando ella les arrancó a su padre con apenas el hijo mayor, que es el que tiene los derechos de todo el personaje de Chespirito? Fue el legado, el que quedó con el legado de sus personajes. Roberto Gómez Fernández. Es una venganza que se le está haciendo a doña Florinda. Déjenme sus comentarios, mis amigos, porque esto pica y se extiende. Así que espero que les haya gustado esta historia. Esta historia se sigue contando, la historia de Chespirito, que la cual, como les dije inicialmente, pensábamos que todo estaba cerrado, pero vamos a ver en qué sigue esto de la serie, que está provocando tanto boom y es tan viral estos temas. Así que será hasta la próxima. Espero que les haya gustado el tema y que se hayan quedado conmigo hasta el final. Les deseo muchísima suerte, pórtense bien, sean felices, así que se me cuidan mucho. Será hasta la próxima. Chao, buenas tardes, buenas noches, buenos días.